Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Al sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él
Damos gracias a Dios por otro día de su misericordia, de su amor, porque es bueno, porque siempre está a nuestro lado, siempre está trayéndonos la paz en los momentos de incertidumbre. Damos gracias al Dios glorioso que cantábamos con esta alabanza, el Dios que alabamos, el Dios que adoramos. Bendito eres tú, Señor, por otra semana que comenzamos aquí en las redes sociales, compartiendo la palabra de Dios, y hoy me toca a mí hablar del tema. Realmente es un tema, el estado del hombre después de la muerte y la resurrección. Hay mucha gente que le pone mucho hincapié a esto de, de querer saber, dónde estará el cuerpo, qué es del cuerpo, si estaremos juntos. Y realmente lo importante que nosotros tenemos que saber es que si nosotros estamos en Cristo Jesús, si nosotros estamos en Cristo y hemos sido salvos por el Señor, nosotros estaremos en su presencia, y esa presencia nos hace olvidar en nuestra... A ver, no es olvidar, sino que es tener otra perspectiva. Este mundo está tan contaminado con el cuerpo, que todo, absolutamente todas las cosas se venden a través del cuerpo de una mujer. Entonces se le da a la belleza exterior, física, se le da un valor supremo, y la mente nuestra está cautiva en eso. Pero cuando nosotros estemos en el cielo no va a pasar eso. Nosotros vamos a tener nuestros ojos, nuestra mirada delante de algo que es más grande que el sol, de una luz que es más fuerte que el sol. No tenemos tiempo para pensar si somos blancos o si somos negros, o si somos gordos o si somos flacos. Hoy nosotros tenemos una adoración, una idolatría total hacia el cuerpo. Y bueno, porque vivimos en esta época. En esta época quieren que todas las chicas sean súper flaquitas y que estén desfilando. Pero si nosotros vemos anteriormente la historia, si una mujer era flaquita, no conseguía marido. La mujer tenía que ser gordita. La mujer tenía muchos hijos. La belleza de la mujer no era atribuida a si era flaca. Absolutamente no. En todas las épocas anteriores. Claro, lo que pasa es que también la mujer era de su hogar y estaba vestida. De un tiempo para acá, hacen una venta continua de la mujer, pero desnuda, y del hombre igual. Entonces, si nosotros vemos a través de los tiempos, por ejemplo, los griegos llegaron hasta una adoración tan grande de su propio cuerpo y de hacer pesa y de tener músculo, todo, que cayeron en una homosexualidad terrible. No querían a las mujeres, porque realmente se enamoraban del compañero del gimnasio, que tenía más músculo. Entonces, realmente según el tiempo que vaya pasando, es como el hombre va cayendo en sus propias idolatrías. Por eso es que nosotros no vamos a estar enamorados del cuerpo como estamos acá, sino que vamos a tener una contemplación infinita del Dios verdadero. Algo que sí también quiero que nos quede claro para esta clase es que el hombre cuando muere no puede aparecer de nuevo. Ningún hombre. Ni San José, ni la Virgen, no pueden. No pueden. Hay un abismo de diferencia entre el plano corporal y el divino. Entonces, cuando hay apariciones, o es Dios o es el diablo, que
Dios tiene todo el poder, el diablo tiene un poder limitado y el diablo puede hacer apariciones a través de cosas, o de voces, o de sangrado, o de lo que sea. Dios no necesita hacer eso. Dios se manifiesta a través de la palabra de Él. Entonces, si usted ve una estatua de yeso que empieza a salir sangre de sus ojos, es una manifestación sobrenatural, pero no es de Dios. Es absolutamente del diablo. Dios en ningún momento de la Biblia nos dice eso, que va a pasar eso. Es más, continuamente recalca el no te harás imagen de ninguna cosa abajo en la tierra o en el cielo. Entonces, eso lo tenemos que tener en claro. Que si nosotros viene y dice, en tal lado se aparece la Llorona, la que se aparece o el que se aparece es el diablo. Puede haber una voz, puede haber un llanto, puede haber cosas que se mueven, todo, pero no es el tío que se murió que viene a saludarte. No, es el diablo. Ninguna aparición de Dios, ninguna manifestación, de Dios en el plano nuestro, ninguna manifestación de Dios nos deja sin paz. Ninguna manifestación de Dios se da en contra de las Escrituras. Entonces, si hay una manifestación sobrenatural de algo que sucede, esa manifestación sobrenatural es muy posible que sea del diablo. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos o que tengamos bien en claro esta noche, que solamente podemos tener dos encuentros, con Dios o con el diablo. Recuerden que ningún hombre después de muerto puede venir. Ningún hombre después de muerto puede manifestarse en el plano nuestro. ¿Mm? Entonces vamos a comenzar con el libro. Dice, los cuerpos de los hombres después de la muerte vuelven al polvo y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una sustancia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en lo más alto, en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en la luz y la gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de los cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Es bien claro. O estamos en el cielo o estamos en el infierno. No hay punto medio, no puede haber una manifestación de algo que se va a manifestar, que se va a aparecer porque se olvidó la estufa prendida y vino a apagar la estufa. No hay manera. Eso no es bíblico y nosotros somos hombres y mujeres que queremos aprender la verdad de Dios. Nosotros hermanos, culturalmente fuimos influenciados por muchas generaciones en creencias que no son bíblicas y nosotros tenemos que romper con eso. Para eso tomamos estas clases, para eso nos reunimos. Entonces tenemos que romper definitivamente con eso. Y si ustedes quieren participar con algo, saben que pueden hacerlo. Entonces, el libro es bien claro con eso y vamos a comenzar con Génesis 3:19. Dice,
Antes de ir a Génesis 3:19, quiero recordar que la diferencia cuando Dios crea todas las cosas, es evidente la gran diferencia cuando creó al hombre que cuando creó al resto de las cosas. ¿Por qué? Porque sopló sobre él y le dio su espíritu. Esa es la gran diferencia que hay entre una cosa creada y los hombres. ¿Por qué? Porque les dio ese espíritu que es inmortal. ¿Entienden? El hombre en el plano espiritual es inmortal y en el plano físico era inmortal hasta el pecado. Lo que sucede es que nosotros no entendemos que la persona que muere sin Cristo tiene una eternidad sin Cristo, pero no es que que esa alma en algún momento va a quedar caducada, no, es una eternidad, lo que llama la Biblia la segunda muerte. La segunda muerte es la muerte a la presencia, a la presencia de Dios. Hoy el sol sale para todos, para justos y pecadores. Hoy la gracia está para todos, para buenos y malos. Pero, ¿qué es el infierno? Es la total ausencia de Dios. Es decir, la misericordia de Dios no va a estar en ese lugar. Y el infierno es creada para el diablo y todas esas almas. No es que el diablo lo creó, el diablo va a estar en ese lugar condenado también. Es un lugar sin Dios. Es un lugar sin Dios. Entonces, nosotros tenemos que, por eso es tan necesario que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Yo ayer hablaba con mi papá, gracias a Tony y a los hermanos que lo saludaron en el cumpleaños, y él estaba con su amigo. Era Roberto Ojeda, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, Gracias. Entonces, yo digo, claro, son amigos de toda la vida. Y yo hoy te llamé, pero no me contestaste. Y yo te decía, te quería decir de que lo invites a conectar. El mejor regalo que le podemos hacer a un amigo es invitarlo a que escuche la palabra de Dios. También invité a Oscar Cocusa y a los que podamos traer, ¿no? Nuestra familia primero. Porque uno no sabe si la muerte nos va a encontrar mañana. Porque no tenemos el mañana, tenemos solo el hoy. Entonces, la oportunidad siempre es hoy de poder venir a Cristo. Una vez que estamos en Cristo, nosotros estamos tranquilos, porque si nos encuentra la muerte, podemos decir como Pablo, para mí el morir es ganancia, porque estoy seguro en quién he puesto mi confianza, estoy seguro que en dónde yo voy a ir, estoy seguro quién me va a cuidar, estoy seguro quién me va a recibir, y no hay mejor lugar, porque la palabra dice que nadie será desahuciado, nadie será dejado de lado de los que están con él. Entonces nosotros estamos seguros. Y la diferencia que hay en la creación es que Él sopló y dio ese espíritu. Entonces ahora sí, vamos al libro y dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ya voy. Te Ahí. voy a escuchar yo. Pues yo. Entonces, es acá nomás, ya en Génesis 3 tenemos esta descripción de Dios, ¿no? Dice que pasó, pecó el hombre y después del pecado viene la consecuencia y esa consecuencia es muerte. Y Dios le pone bien en claro la situación ahora. Eres polvo. No importa si los hombres te dicen que eres rey, como la reina de Inglaterra.
o como la reina de cualquier lado. No importa si los hombres te dicen que tenés sangre azul, eres polvo. Y ahí vuelves. Ahí volverás. No hay otro lugar. Es consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Porque antes del pecado, el cuerpo de Adán era un cuerpo glorioso, que podía soportar la presencia de Dios. Era un cuerpo que no se corrompía. Después del pecado, el cuerpo queda corrupto, sujeto a la corrupción que existe normalmente en todas las cosas. Nace, se desarrolla y muere. Todas las cosas. En el momento de nacer es el mejor momento de la vida de cualquier persona. Usted agarra un bebé, ahora que nació Jerusalén, usted la agarra, su corazón sanito, su hígado sanito, sus pulmones sanito y todo. A medida que va pasando los años, por la misma desgaste se va a ir oxidando todo el cuerpo como el nuestro. Y después nos salen las arrugas, y después se nos pone el pelo blanco, y después usamos el bastón, y después, y después, nos vamos oxidando. ¿Por qué? Porque nos vamos volviendo al polvo. Entonces, es tan importante que nosotros vamos entendiendo lo que está el Señor enseñándonos a través de la palabra, ¿no? Nosotros somos tripartistas, entonces tenemos que ver cada cosa a dónde va. Vamos al segundo texto que está acá, que es Hechos 13, 36. Dice, a ver si lo tengo bien, sí, Hechos 13, 36, dice, porque a la verdad David, que era rey, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Se dan cuenta? El cuerpo de David le va a pasar como al mío, como al de la reina, o como a la persona más pobre que haya muerto hoy en el país más pobre. Polvo al polvo. No hay otra manera. Siguiente texto es Lucas 23, 43. Dice, entonces Jesús dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces acá nosotros estamos viendo que el Señor le dice al ladrón que hoy estará con él en el paraíso. Entonces vemos qué pasó con el cuerpo del ladrón. Fue crucificado. Y dice la palabra de Dios que cuando vinieron estaban muertos. Entonces, esos cuerpos que pasaron, seguramente los tiraron a fosas comunes, se los comieron los animales, volvieron al polvo. Pero el alma, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? El alma fue salva por la acción de Jesucristo. Dice, las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, en donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. ¿Qué pasó? Jesús los salvó en ese momento. Por eso siempre tenemos la esperanza nosotros de nuestros familiares salvos. ¿Por qué? Porque así como Jesús salvó al ladrón de la cruz, así puede pasar con cualquier persona. Por más que usted diga, bueno, fue malo, pero uno no sabe si en el último momento no recibió a Cristo. Y se salvó. Y ya está. Fue al cielo, porque no es por obras. Fue al cielo porque es la acción de Dios. Mándale a Milu, que quiere entrar. No puedo yo porque ya
Estoy haciendo share. Entonces, la acción de Dios lo hizo. Qué cosa más maravillosa. Porque el hombre estaba muriendo ahí en la cruz, condenado porque era un ladrón, un violador, lo que sea que haya sido. Estaba muriendo bajo la justicia del hombre, en buena ley. Había sido juzgado. Pero en el último instante conoció la misericordia de Dios. Y realmente la misericordia de Dios es tan poderosa que nadie puede detenerla. Y se ve bien clarito lo que sucede. Hoy estarás conmigo. Ya. No hubo bautismo, no hubo congregación en alguna iglesia, ni ser parte de nada. Dios lo hizo y es suficiente. Es el único que puede hacerte entrar al cielo. Más claro, imposible. Es el único. El único, el único. Y esa es la parte que nosotros debemos entender. Esa es la parte que nosotros debemos entender siempre. Vamos al próximo texto. Estoy en Lucas. Y el próximo es Eclesiastés 12:7. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Mm? Bien, claro, lo vimos en el ladrón recién. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios, cuando una persona muere, y como dice el libro, las almas de los justos, siendo hechas perfectas en santidad, son recibidas en lo más alto cielo, en donde contemplan la faz de Dios en la luz y gloria, esperando la completa redención de los cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. Nosotros sabemos que ese juicio se va a dar. Todas las almas iremos a juicio. Uno, vamos al juicio de las coronas, porque ya fuimos salvos, porque hoy estarás conmigo en el paraíso, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo, y la Biblia nos va mostrando paso por paso lo que va sucediendo, y otros van a ir a un juicio en donde Dios, por haber rechazado la cruz, son echados afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Entonces, siempre tenemos que estar agarrados de esto que dice la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 12:23. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vamos a verlo más abierto el texto. 12, estoy en el 23, decía. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vamos a arrancar del 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el justo de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces estamos viendo que cuando Dios se manifestó en el monte Sión, realmente era un lugar tremendamente santo y que no podía acercarse nada que no fuese santo. Y por eso es que la única manera de que nosotros podamos acercarnos a Dios es con la ropa del Cordero, con el trabajo del Cordero en la cruz. Si no, nosotros somos totalmente imperfectos y nos vamos al infierno derecho. Y el cuerpo nuestro de ninguna manera puede soportar la presencia del Dios Todopoderoso. Segunda de Corintios, ¿estamos? Sí, Segunda de Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Miren cómo está mostrando Pablo. Dice, si este tabernáculo, este cuerpo, muere, se deshace, nosotros tenemos una casa en el cielo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Miren qué belleza lo que va describiendo Pablo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él está diciendo, este cuerpo clama a Dios, podemos sentir la presencia de Dios, pero sabemos que este cuerpo va a morir y este cuerpo está gimiendo para que nosotros estemos realmente en la habitación verdadera y no en él que está corrompido, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Los ateos más, digamos, inteligentes o más intelectuales, uno de los ataques más grandes que hacen sobre los cristianos es que ellos dicen, aman a Dios, aman estar con Dios, pero le tienen miedo a la muerte. ¿Qué cosa rara? Ellos dicen que cuando se mueran, ellos, los cristianos, dicen que cuando se mueran, se van a ir a un lugar mejor, se van a ir a la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, más dolor, a la patria celestial, calles de oro, mar de cristal, donde el Señor mismo enjuagará nuestras lágrimas, pero le tienen miedo a la muerte. ¡Qué cosa rara! ¡Qué cosa rara, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Pablo nos dice en el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. El morir es ganancia, está diciendo. Entonces, cuando nosotros hemos hecho una adoración al cuerpo, una adoración sumisa a este cuerpo, tenemos un miedo tremendo
en ir a la presencia de Dios. Pero realmente allá es mucho mejor que acá. Allá es mucho mejor que acá. Filipenses, ¿no lo puse Filipenses? Filipenses 1:23, sigue. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo sigue afirmando lo que acabamos de leer recién. Sigue enseñando en sus libros en el Nuevo Testamento, no tengan miedo, allá es mejor. No se apeguen a este tabernáculo corrupto que nos manda, que nos hace volver, que nos hace desgustar el pecado, que siempre está buscando la vuelta para alejarse de la Biblia, de las cosas de Dios. No amen este tabernáculo porque está corrupto. Allá es muchísimo mejor. Allá es muchísimo mejor. Y ese es el grado de fe que tenían los apóstoles y por el cual Dios hacía tantos prodigios y con la iglesia de hoy no los hace. Nosotros tenemos que encaminarnos hacia esos prodigios porque Dios lo va a hacer una vez que nosotros no tengamos miedo a lo que Dios va a hacer. Y esto incluye la muerte. Nosotros sabemos, ¿dónde está muerte tu victoria? Lo sabemos. Pero cuando nos toca cerca la muerte, nos aterrorizamos. Y Dios quiere una iglesia que no le tenga miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para estar eternamente con Él. Y en un abrir y cerrar de ojo estamos en su presencia. Hechos 3:21. Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es el mismo que también subió. Esta es Cristo. Cristo bajó, descendió, se hizo hombre. ¿Y qué pasó? Él se hizo hombre, pero era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando Él muere, Él asciende a los cielos y lleva la humanidad redimida, porque Adán no lo había podido hacer. Entonces Cristo sí lo puede hacer. Y Cristo hace que el hombre que en Él cree pueda tener esa entrada al cielo también, pueda tenerlo. Por eso es tan importante que entendamos que nadie va al cielo, dice en otro pasaje, sino el que bajó del cielo. Y en Él vamos, es la aerolínea. Esa es la aerolínea que tenemos para ir. No hay otra, porque realmente Cristo es todo lo que necesitamos. Y Él nos ha enseñado, Dios, a través de la palabra, que nosotros somos polvo y al polvo vamos. ¿Por qué? Porque la corrupción de Adán hizo que el hombre tuviese un cuerpo corrupto. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos. Ese cuerpo corrupto abarca todo, no importa si sos rey. Por eso nos mostró el texto del rey David, que vio corrupción. Ese cuerpo corrupto se muere y se hace polvo, pero el alma
que ha recibido a Cristo, esa inmediatamente, como el ladrón de la cruz, va a la presencia del Señor. Va a la presencia del Señor esperando el tiempo final, cuando sean las bodas del Cordero. Pero está en la presencia del Señor. Ahora, después que sean las bodas del Cordero, va a venir la iglesia, después del tiempo de la tribulación, va a venir el Señor, ¿y qué es lo que sucederá? Va a venir el juicio para todas las personas que no recibieron al Señor, que ya no tienen posibilidad de salvación. Entonces vamos al punto número 2. Los que se encuentren vivos en el último día no morirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros, aunque con diferentes cualidades, los cuales serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Entonces, ahora, el cuerpo de Cristo cuando resucitó, que es el primogénito, no era el mismo cuerpo que el que murió. Recuerden que el cuerpo que murió estaba destrozado. El cuerpo que murió estaba destrozado. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros vemos que el Señor va a hacer lo mismo con nosotros cuando llegue un tiempo. Ahora, ¿en qué sentido? Ese cuerpo resucitado va a ser un cuerpo que está capacitado para poder estar delante del Señor. Ahora dice, los que se encuentren vivos en el último día. Entonces dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en este momento, hermanos, en este momento se hace las distintas tipos de teologías que hay sobre si el arrebatamiento y la venida del Señor serán en tiempos diferentes, o si la iglesia va a pasar la tribulación o no va a pasar la tribulación. Y realmente nosotros ya vimos ese tema y no es el tema que estamos viendo esta noche. Lo que sí nosotros estamos viendo esta noche es que lo que está pasando con el cuerpo que se muere, con el alma, qué es lo que sucede cuando se muere, si nos morimos esta noche, qué va a pasar con el cuerpo va a ir a la tierra, se va a hacer polvo y se va a podrir y se va a desaparecer. El alma ya salva por el Señor va a ir a la presencia del Señor. Pero cuando resucite, cuando venga la resurrección, ese cuerpo va a tener la capacidad de poder estar delante del Señor, porque va a estar sin mancha. Y eso es el tema que nosotros estamos viendo. Ese es el tema que hoy nosotros estamos viendo. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Voy aquí. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. ¿Mm? Entonces, miren, no todos, dice, no todos dormiremos. El texto que vimos recién, de Tesalonicenses, dice, los que hayan quedado seremos arrebatados. O sea, va a haber un grupo que será arrebatado sin conocer la muerte del cuerpo. Y acá lo vuelve a decir Pablo. Dice, no todos moriremos, pero seremos transformados. Dice, en un momento, pero todos seremos transformados. ¿Mm? Todos seremos transformados. No todos morirán. Va a haber un grupo que no, pero sí necesitamos la transformación. Si no, no hay posibilidad de que nosotros podamos tener el cuerpo delante de la presencia de Dios. Vamos a ir a Job 19. Job 19, 26 y 27. Y después de deshecha esta piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Mm? Y después de deshecha esta piel en mi carne, he de ver a Dios. Eso realmente todos pasaremos por eso. No hay manera de que nosotros no pasemos. Es toda la humanidad, excepto los que estén en ese momento del día del arrebatamiento, y que seamos salvos. Es decir, si el Señor nos arrebata esta noche, todos los que somos salvos en Él, no experimentaremos la muerte. Seremos la última generación. En ese momento va a empezar la gran tribulación, y va a haber salvos, sí, pero va a haber salvos a través de la conversión que va a haber del pueblo de Israel. Ese es otro tema. Es otro tema. Entonces nosotros tenemos que focalizarnos bien en lo que estamos viendo esta noche. Volvemos a 1 Corintios 15, donde estuvimos recién, pero ahora vamos a ver el versículo 42 al 44. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Clarísimo. Ven, hermano, que hay claridad en la palabra. Es decir, cuando nosotros nos morimos, el cuerpo muere corrupto, el cuerpo no está redimido. El cuerpo tiene la corrupción adánica. Entonces, muere un cuerpo corrupto y resucita uno incorrupto. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. El cuerpo que muere es un cuerpo que deshonró a Dios, pero el que resucita es un cuerpo glorioso que honra a Dios. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Un cuerpo corrupto, débil, que no sirve, que está con tendencia al mal siempre, resucitará un cuerpo en poder que ame estar en la presencia de Dios. Se siembra un cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué pasa cuando se muere un perro? Cuando se muere un gato. No pasa nada, se entierra y listo. No hay alma. El cuerpo, al no estar redimido, está igual, es como un cuerpo animal. Entonces, como es un cuerpo animal, dice, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Resucita un cuerpo que puede soportar el espíritu delante de la presencia de Dios. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Y eso es maravilloso. Es el tiempo donde nosotros resucitaremos. Y vamos al punto 3. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, resucitarán para deshonra. Lo leo de nuevo.
Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, resucitarán para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra. Serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. ¿Ven? Los que yo les decía anteriormente. Cristo cuando muere, muere con un cuerpo, y cuando resucita, su cuerpo es un cuerpo glorioso. Cristo cuando estaba en la tierra tenía sed. Vimos el domingo que le dijo a la samaritana, dame de beber. Pero sin embargo el cuerpo de Cristo cuando resucita traspasa las paredes y se aparece al mismo tiempo a 500 personas en distintos lugares. Ese es el cuerpo del Dios. Ese es un cuerpo resucitado. Porque es el cuerpo glorioso, glorificado. Entonces, ese es el cuerpo que nosotros vamos a tener en el momento. El cuerpo como tiene Cristo. Entonces vamos a ver en Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Bien, lo que acabamos de leer en la palabra de Dios es lo que dice el manual. Va a haber una resurrección de muertos, de justos y de injustos. Los cuerpos que han sido salvos recibirán un cuerpo glorioso, el cual se va a unir con el alma resucitada en el momento de la muerte de cualquier persona salva que va a la presencia de Dios, y van a estar unidas eternamente, ese cuerpo resucitado con esa alma eterna. Y el otro cuerpo, para deshonra, va a resucitar y se va a unir con el alma que fue condenada a la presencia del infierno y que no va a tener posibilidad alguna de redención en toda la eternidad. No hay posibilidad. La única posibilidad es acá. Entonces, vamos al próximo, Juan 5. Juan 5. Juan 5, 28, 29. Estos temas son importantes por la palabra, todos los temas son importantes, pero siempre son temas que para mí son muy, muy secundarios, porque nosotros, al saber que estamos en la presencia de Dios, realmente la parte corporal es definitivamente, infinitamente lo de menos. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otro texto, estamos viendo cómo son 3 textos ya que nos están mostrando 2 tipos de resurrección, uno para vida y uno para condenación, pero van a ser cuerpos de una forma glorificados, uno para deshonra y uno para honra, como nosotros estamos viendo a través de la palabra de Dios. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ven la transformación? El cuerpo de la humillación, el cuerpo corrupto nuestro que murió y y se hizo polvo y todo. Ahora, cuando el Señor de la orden va a resucitar a semejanza del cuerpo glorioso de Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a este Dios maravilloso en el Hijo que es Cristo nuestro Señor.
Por eso es tan importante entender que es todo por Él y para Él, y que Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Y el último texto está en 1 Corintios 15:43, dice: se siembra en deshonra, resucita en gloria; se siembra en debilidad, resucita en poder. Este es el tema que nosotros tenemos el día de hoy, el estado del hombre después de la muerte, de la resurrección de los muertos. Es un tema corto, es un tema que realmente se puede ver rápidamente, porque está claro en la palabra de Dios, está totalmente claro en la palabra de Dios. No queda todo lo que se agregó después, a través de las religiones y todo, de los limbos, de todas las cosas, realmente fueron añadiduras, porque nosotros tenemos que ver en lo que el Señor realmente nos dice a través de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que ver que la palabra se fue completando y se completó con el Nuevo Testamento. Entonces, al completarse con el Nuevo Testamento, el Señor cierra el círculo sobre la muerte. El Señor vence a la muerte en la cruz y abre toda la esperanza para que nosotros podamos tener confianza plena en la palabra de Dios. Porque si nosotros ponemos en duda siempre alguna parte de la palabra de Dios, realmente hacemos inferior el poder de Dios en esto a lo que se refiere. Y es bien claro, esto es un tema que está claro, está a la luz. Nosotros no tenemos que hacer el culto que se le está haciendo hoy al cuerpo, porque nosotros tenemos que estar en un estado de presencia de Dios, sabiendo que es lo más importante para nosotros. No sé si alguno de ustedes, hermanos, quiere participar. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, querido. Y sí, las escrituras, ¿verdad?, son bien explícitas acerca del tema, ¿verdad?, de a dónde va el cuerpo, ¿verdad?, después de que la persona muere. Sin embargo, la mayoría de las personas no les gusta hablar del tema, ¿verdad?, acerca de la muerte. Y usted, pastor, de ahorita que decía que las escrituras dejan muy bien en claro este tema, pero hay tantas doctrinas falsas, ¿verdad? Cuando usted comenzó hablando, hay una doctrina que le llaman el aniquilismo, de aniquilar, no sé, o sea, que la persona que muere es prácticamente aniquilada, o sea, desechada. Entonces esas personas, esa doctrina, no creen que hay un infierno, ¿verdad? Sino que cuando la persona ya muere, prácticamente es desechada, aniquilada. Y tal vez pueda ser por la mala interpretación del primer texto, ¿verdad?, que dice que del polvo eres y al polvo volverás. Pero sin embargo, a través de las escrituras vemos este tema tan claro, y cuando leemos la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad?, ahí claramente se deja ver a dónde va la persona creyente y a dónde va la persona impía. Pero más sin embargo, muchas personas no les gusta hablar acerca del tema. Y ve que en este tiempo, en noviembre, creo que se celebra el Día de los Muertos. Y muchas personas están preparando ese día, porque supuestamente vienen los que han muerto, no sé, las almas tal vez de los muertos regresan en ese día. Cuando vemos que es una falsedad, ¿verdad? Es una mentira, como usted bien explicaba. Si a alguien se puede aparecer una persona muerta, es prácticamente un ángel caído que se está manifestando, ¿verdad? Entonces, prácticamente es la introducción del tema que vamos a seguir tocando mañana acerca de
del juicio final, de cómo se ha establecido un día para que todo mundo, toda persona, todo cuerpo tendrá un día en que será juzgado. Dios ha establecido un día para que cada persona sea juzgado por lo que ha hecho. Así que gracias por la clase, pastor. Está muy clara, pero como le digo, nosotros como cristianos nos sirve como un aliciente, como nos da más seguridad, nos da confianza seguir aprendiendo a dónde va nuestra alma, ¿verdad? Después que nosotros muramos. Y muchas veces podemos decir, no, que puede ser nuestra carne, que no quiere morirse, ¿verdad? Y como usted decía, que muchas personas dicen que aún si somos cristianos y no queremos morirnos. Pero Pablo deja muy bien en claro que él quería estar con Cristo, ¿verdad? Y así muchas personas han dejado testimonio de eso. Vemos la historia de Policarpo, también un personaje que fue quemado y él quería estar con Cristo. Y muchos de los que fueron quemados, fueron tirados al Coliseo, dicen que cantaban himnos y se regocijaban porque iban a la presencia del Señor. Así que el verdadero cristiano tiene que anhelar eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros no anhelamos eso, es necesario matar esa parte de nuestra carne, ¿verdad? Anhelar estar en la presencia de Cristo. Creo que ese tiene que ser el mayor deseo como nosotros, como cristianos. Así que gracias por la clase, pastor. Y gracias, querido. Mira, hoy yo oraba y allá en el campo y veía cómo en toda esta área hay tantas iglesias y como vos decís, se viene esta celebración de Halloween y la celebración del Día de los Muertos, ¿verdad? Están unidas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la Iglesia Católica hizo esto fue para tratar de contrarrestar a Halloween. Entonces decretó la celebración esta, del Día de los Muertos, no sé. Bueno, tantas iglesias y todas adornadas para Halloween. Y el Señor, yo iba orando y digo, pero mira, Señor, mira todas estas iglesias disfrazadas, y todos los chicos ya, y todas las casas acá en el área revestidas de Halloween. Y el Señor me dice, pero es que la iglesia, para Halloween, se disfraza de cristiano. ¿Entienden? Se disfrazan de cristianos. Y ese es el disfraz de Halloween que tienen. Porque adornar las iglesias para Halloween, realmente, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y es una adoración a la muerte, porque en el fondo seguimos teniendo miedo a la muerte. Y por eso es que no ponemos toda nuestra confianza en Dios, que es vida. Y que estamos seguros en Él. Entonces, la gente que no quiere tener esa seguridad, la gente que no quiere meterse en la verdad de la Biblia, siempre está buscando, no, pero encontré un versículo porque yo quiero saber si voy a tener los mismos ojos, la misma carne, si voy a estar allá. Y una preocupación por eso. Pero preocúpense por ser salvos. Por ser salvos. Lo demás es muy secundario, porque está clara en la palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando llegue el momento, tu cuerpo, el que se pudrió, el que se hizo polvo, porque polvo era, va a tener una resurrección y va a ser un cuerpo con el aspecto, pero glorioso, glorificado como el de Cristo. Cristo, cuando resucitó, no era un fantasma. Cuando lo veían, lo reconocían que era Cristo. Pero su cuerpo ya no era corruptible. No era el cuerpo que tenía que pasar por muerte. Era un cuerpo que nada lo podía detener y un cuerpo eterno que no se corrompe nunca más con nada y mucho menos con el pecado. Entonces, el tema, como decía Osma, mañana vamos a continuar con el juicio,
final, pero nosotros vamos viendo que son temas muy importantes que nos tienen que quedar. Yo me conformo con que aprendamos eso, que Dios tiene poder para manifestarse como Él quiera, pero que ningún hombre muerto, ni a los que han llamado santos, ni la Virgen, ni Jeremías, ni Juan el Bautista, ni Pedro, ni Pablo, se pueden aparecer a nadie. No hay posibilidad. No hay posibilidad alguna. El que se aparece y se manifiesta a alguien es Dios o el diablo, ni siquiera los ángeles, porque los ángeles no hablan. Los ángeles no tienen capacidad para hablar, solamente Gabriel cuando es enviado por Dios a dar un mensaje. Entonces nosotros, si se dice, ay, se me apareció un angelito y me dijo tal cosa, el angelito que se apareció fue el diablo, hermanos. La Biblia prohíbe hablar con los ángeles, prohíbe totalmente. Porque si un ángel se aparece, es el diablo y tenemos que tener miedo de eso. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos claro eso. Te dice, mire, se apareció la Llorona en mi pueblo, se manifestó y hizo esto, el otro. Ese fue el diablo el que se manifestó. Dios no necesita utilizar a la Llorona, no necesita utilizar a una tortilla llorando, no necesita hacer caer lágrimas a un pedazo de palo, no necesita eso. Dios es espíritu y el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia para tener todo el poder y la autoridad de predicar la palabra que te lleva al cielo. Esas cosas no las necesita hacer Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar mañana. Le saludo a mi papá ahí, que fue el cumpleaños y que lo llamamos varias veces, pero se había olvidado el teléfono el domingo. Así que le deseamos acá de la iglesia feliz cumpleaños, todos. Y gracias, hermanos, por haber compartido el video y saludarlo también a mi padre allá en Argentina. Así que, qué bueno. Amén. Vamos a cantarle hoy, pastor. Bueno. Bueno, ustedes empiecen, porque yo no canto. Vamos. Feliz, feliz cumpleaños. Deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida. A Dios le damos gracias, que con su amor y paz al fin otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Feliz cumpleaños, hermano Yenko. Que Dios lo bendiga grandemente. Gracias, hermano. ¡Felicidades! Feliz. Ya mucho, hermano. Le bendiga. ¡Nos guardan asado!